Bueno, vamos a comenzar entonces la jornada de hoy dando la bienvenida a Mariel y a los niños que van a ver el video. En este momento estamos trabajando en físico, recursos físicos, cuarto grado, cuarto bimestre, ¿sí? Entonces, le damos la bienvenida a Mariel y bueno, como siempre, Mariel, recuerda, mi nombre es Yajaira, profe de matemáticas. Y vamos a comenzar entonces la jornada de hoy, primero dándole gracias a Dios por este tiempo que tenemos siempre, ¿verdad? Que nos regala, que es un tiempo especial para poder también dedicárselo a Él. ¿Listo? Entonces cerramos los ojitos y vamos a hacer la oración del día de hoy. ¿Listo? Bendito Rey de Gloria, Padre eterno, Dios bueno, grande, maravilloso. Gracias te damos por este bonito día que nos has regalado, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de aprender, de conocer, de edificarnos, de cada día crecer en tus caminos, Señor, porque tú eres nuestra luz, tú eres nuestra esperanza, en ti confiamos y sabemos que tú, Señor, vas a poner la inteligencia y la sabiduría para aprender, conocer. Te doy gracias, Señor, por la vida de Mariel, te doy gracias por la vida de cada uno de los niños del colegio, por las personas que están a cargo de todos los procesos académicos, incluyendo su familia, Señor, que seas tú protegiéndolos, guardándolos, que sea tu bendición derramada sobre ellos y puedan disfrutar cada día, Señor, de tu presencia. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos, Señor, por cada una de los niños que van a vernos en el video. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Rey. Amén y amén. Bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando Dios nos dirige, ¿sabes? Es muy bonito saber que Dios está siempre pendiente de nosotros. Vamos a ver el versículo bíblico, a ver de qué se trata hoy. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla. Por favor, me confirma si estás viendo la pantalla. Sí, señora. Ok, mira qué interesante lo que dice nuestro versículo bíblico de hoy. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. ¿Sí? El Señor nos habla de ese buen fruto, ¿sí? Esa buena semilla, esa buena semilla. Esta es parte de la parábola que aparece en la palabra de Dios del sembrador y que nos habla de cuando nosotros somos personas que recibimos la palabra de Dios y la cogemos en el corazón y la ponemos siempre delante. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esa palabra de Dios no cae en un buen terreno? No le prestamos atención o de pronto que la palabra de Dios la escuchamos, nos emociona por un tiempo, pero después la olvidamos. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente esa palabra llega o tiene un buen propósito? Y de eso se trata la buena tierra. La buena tierra es el corazón que lo recibe. ¿Y cómo recibe esa palabra? Si es un corazón que va a poner siempre por delante la palabra de Dios, si es un corazón que lo va a escuchar pero no le va a poner atención, o sencillamente es un corazón que se deja llevar por las cosas del mundo, de pronto por los ejemplos que vemos de personas cercanas, vecinos, amigos, y decimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo que los demás. Entonces siempre tenemos que analizar, niños, si nuestro corazón es una buena tierra. Es una buena tierra donde queda sembrada la palabra de Dios para ser edificada, para ponerla siempre por obra. Si esa palabra realmente me transforma como ser humano, entonces siempre tenemos que revisar el corazón y mirar cuánto de esa palabra, del evangelio, de la palabra de nuestro Dios, queda en nuestro corazón. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo yo puedo identificar si la palabra de Dios está en mi corazón y yo puedo verificar si realmente estoy haciendo las cosas para agradar a Dios? Pues realmente una de las variantes es que siempre, perdón, voy a dejar de compartir, que siempre revisemos nuestras acciones. Muy buenos días para Jacob. Que revisemos nuestras acciones y que podamos verificar si esa palabra de Dios es una palabra que ha llegado a nuestro corazón y ha quedado. ¿Cómo lo veo? A través de nuestras acciones.
¿Qué cosa es el fruto? Ya decíamos que la buena tierra es el corazón, ¿verdad? Es el lugar donde va a quedar siempre la palabra de Dios. Que a pesar de que pasemos ciertas etapas de nuestra vida, después de la niñez, la adolescencia, la juventud, si nosotros vamos a mantener esa semilla en el corazón, si vamos a mantener la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿y cuáles son los frutos que da? ¿Qué significa este fruto? Bueno, pues el fruto significa ese cambio de vida, ese cambio de corazón. O sea, la palabra de Dios nos está hablando de que si su palabra llega a nuestro corazón, nosotros vamos a dar frutos, vamos a dar un cambio de vida, vamos a ser nuevas personas renovadas y cambiadas. Que de pronto tenemos una edad avanzada y decimos, ya yo soy una persona mayor, he vivido mucho, ya no necesito cambiar nada. A veces hay personas que uno encuentra que dicen, ya no necesito cambiar nada, yo soy así, me van a aceptar así, yo no voy a cambiar. Esa es una persona que en su necedad o su desconocimiento o su ignorancia no puede entender el poder de la palabra de Dios cuando es sembrada en el corazón y dejamos que a través del Espíritu Santo empezamos a cambiar, nos empiezan a ver diferente. Las personas que estamos en el camino de Dios siempre somos ejemplo, o las personas que están alrededor nos ven diferentes. ¿Por qué? Porque damos frutos. Pero dice aquí hay algo interesante y es que cual a 100 por 1, 100 cual a 60, cual a 30 por 1. Y aquí hay un concepto interesantísimo que vamos a ver también hoy en la asignatura de matemáticas. Listo, vamos a ver qué significa el por ciento. Entonces, miren que desde la antigüedad la palabra de Dios, el Señor nos va mostrando algunos aspectos que son muy importantes dentro de los conceptos matemáticos. Todo va acompañado. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy. Y para comenzar, primero, antes de iniciar a ver los videos y las actividades, voy a proponer algo diferente. Bueno, primero vamos a hacer la asistencia de hoy. ¿Listo? Hola, Jacobo, ¿cómo has estado? ¿Bien? Bien, profe. Me alegra muchísimo saludarte en el día de hoy. Entonces, aquí acabo de enviarles el link para que podamos tomar asistencia en el día de hoy. ¿Listo? Y tenemos nuestra actividad de clase hasta las 11:10. 11:10. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar, pero voy a hacer el proceso al revés. ¿Te acuerdas, Mariel, que anteriormente yo empezaba los videos y luego te decía las páginas del libro? Vamos a hacerlo diferente porque como Jacobo no tiene el libro, pues para que hagamos la secuencia completa. Entonces, ¿qué quiero hacer en el día de hoy? Que primero tomes nota de cuáles son las páginas que vamos a trabajar, que se van a trabajar del libro y posteriormente a que tengamos la revisión de todos los videos, pues podamos realizar las actividades. Pero primero te voy a mostrar cuáles son las actividades del libro que vas a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, permíteme un momento y las actividades son las siguientes. Vas a trabajar para que Jacobo se sienta más cómodo porque de pronto como no tiene el libro, necesita como, se me pierde un poquito. Entonces, lo primero que vamos a trabajar en la clase de hoy o en el libro son las siguientes páginas. ¿Listo? Vamos a trabajar gráfico de barras y porcentaje. Entonces, es importante que puedan realizar la página 229, 230, 31, 231, 232, 33, 234, 235, 36. O sea, de la 229 a la página 236 y después la 239, 240. ¿Listo, Mariel? Me avisas cuando ya hayas tomado nota para poder entonces continuar. O sea, de la 233 a De la 240.
De la 229, mira que arriba aparece, de la Ok. 229, A la ¿sí? 240. Sí, pero no hay la 237 y 38, no. Entonces, ¿listo? Entonces, de la 229, trabajar completamente hasta la 236 y luego de la 239 a la 240. ¿Listo? 7 y 38 no. Sí, 237 y 238 no habría que realizarla. O por el momento no. ¿Listo? Listo, profe. Ok, listo. Entonces, quería preguntarte, ¿tuviste alguna duda con las actividades que dejamos de la clase pasada? No, profe, pero una preguntita. Entonces es hasta las 11:10, ¿cierto? Sí, hoy vamos a trabajar hasta las 12, a las 11:10. ¿Listo? Ok, vamos entonces a comenzar. Y para comenzar, este tema que vamos a hablar en el día de hoy, hay unos videos que vamos a ir revisando. El primer video que quiero que miremos tiene que ver con gráfico de barras. Y vamos a ver qué cosa es un gráfico, ¿sí? ¿Qué ustedes creen que sea un gráfico? ¿Qué significa la palabra gráfico para ti, Jacobo? Una representación Una representación. Es una representación, ¿verdad? ¿De qué? Representación de de, cualquier cosa. bueno, pues en el caso de matemática, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de representaciones de situaciones, ¿verdad? Donde también incluyen valores numéricos. Por ejemplo, existen los gráficos que permiten ver la situación climática, existen gráficos que permiten ver en épocas de elecciones, ¿verdad? Políticas o de pronto situaciones sociales, qué es lo que está pasando con cada una de las personas que están elegidas o preelegidas para tener un mandato, un cargo. Entonces los gráficos nos van a ayudar para muchas cosas. También los gráficos se utilizan a partir de encuestas, o sea, realizo una encuesta, vamos a pensar en que hay una película, hay varias películas y yo quiero saber de pronto cuál es la película preferida de un grupo, de un colegio, en Homic. Entonces, se hace una encuesta, esa encuesta nos va a dar datos, nos van a dar unos datos numéricos que a partir de ahí yo puedo representarlos en un gráfico. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos dice la profesora acerca de el gráfico de barra. Vamos a mirar acá. Prestemos mucha atención y si necesitan tomar apuntes, yo voy parando el video en caso de que sea necesario tener o hacer alguna aclaración. Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. La clase pasada practicamos los temas vistos en semanas anteriores. ¿Cómo te fue el examen rápido? Recuerda que es dedicar más tiempo a los temas que puedan parecerte más complejos. Hoy vamos a aprender una nueva forma de presentar la información. Antes de decirte el tipo de gráficas con las que trabajaremos, tengo un dato curioso para ti. ¿Has visitado una biblioteca en estos días? A mí me encanta pasar por todos los estantes de la sección de literatura hasta encontrar un título que llame mi atención. ¿Habías escuchado la biblioteca de Karabük? Recibe este nombre al estar situada en el norte de la provincia de Karabük, en Turquía. Lo que hace a este lugar tan conocido es su singular y único diseño arquitectónico. Flanqueando los dos laterales de la biblioteca de la Universidad de Karabük, se disponen unas hileras de gigantes y coloridos libros, apilados a modo de estanterías. ¡Qué increíble! Esto me lleva a otra pregunta. ¿Cuántos libros lees al mes? Observa la siguiente tabla que muestra un estudio realizado en 2021. En ella puedes ver el promedio anual de libros leídos por habitantes en 14 países. Tomando como ejemplo el diseño de la biblioteca de Karabük, hagamos una gráfica vertical con la información del cuadro anterior.
Muy bien, este es el tema de hoy, las gráficas de barras, que es otra forma de comparar la información. Cuando las barras se usan de forma vertical, debajo se escribe el intervalo, en este caso el nombre de los países, y a la izquierda se escribe la frecuencia, la cantidad de libros leídos en un año. Bueno, Ahora, perdón. Entonces, vamos a mirar nuevamente la gráfica que aparece. Entonces, la profe nos habla que es una manera de representar valores numéricos, ¿verdad? De representar información. Y, por ejemplo, al principio nos muestra una pregunta. Y la pregunta que nos hace es, ¿cuántos libros se lee? Vamos a buscar aquí la pregunta que me pareció muy chévere que pudiéramos revisarla ¡qué nuevamente. increíble! Esto me lleva a otra pregunta. ¿Cuántos libros lees al mes? Listo. ¿Cuántos libros leemos al mes? ¿Listo? Esa es la pregunta fundamental de este gráfico. Y cuando yo voy a realizar un gráfico o una representación numérica, yo siempre miro, pero quiero hacer un gráfico ¿sobre qué? Sobre los gustos por las películas, sobre, por ejemplo, cuál es la vacuna sobre la influenza, o cuál es el mejor, o cuál es, por ejemplo, la prenda de vestir que más se vende en una tienda. O sea, siempre yo voy a partir de una pregunta, de una inquietud, y a partir de ahí yo saco los datos y de ahí puedo representar. ¿Listo? Observa la siguiente tabla que muestra un estudio realizado en 2021. Este es el estudio realizado en el 2021, ¿listo? Libros leídos por año en todos estos países. Miren lo curioso. Por ejemplo, aquí veíamos en Venezuela 2, en Brasil dice que 25 debe ser, o 2.5, en Francia 17, pero es la cantidad de libros que se leen, un promedio, sí, por eso es 7,5, un promedio que se lee de libros que se leen por año. De ahí podemos obtener una información. ¿En cuál país tenemos más, cuál es el promedio más alto de libros leídos por año? Puede ser el promedio anual de libros leídos por habitantes en 14 países. Tomando como ejemplo el diseño de la biblioteca de Carabook, hagamos una gráfica vertical con la información del cuadro anterior. Muy bien, este es el tema de hoy, las gráficas de barras, que es otra forma de comparar la información. Cuando las barras se usan de forma vertical, debajo se escribe el intervalo, en este caso el nombre de los países, y a la izquierda se escribe la frecuencia, la cantidad de libros leídos en un año. Ahora ve a la página 231 de tu libro. Ok, otra pregunta interesante. Si yo quiero saber, ¿para qué me sirve a mí esta gráfica? Bueno, pues también de aquí yo puedo tener algunas preguntas. Puedo hacer muchas preguntas. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál fue el país o cuál es el país que mayor promedio de lectura de libros tiene en un año. En este caso, ¿cuál sería el país o los países que tienen mayor promedio? ¿Qué dice Mariel? Probablemente es entre España y Francia. Miremos el nivel, mira el tamaño de la barra. Si es España y Francia, hay una... Son Canadá y Francia, es que me confundí. Excelente, entonces tendríamos a Canadá y tendríamos en este caso, a Francia. Son los países que mayor promedio tienen de lectura. ¿Y cuál es el país que menor promedio de lectura tiene por año? ¿Qué dice Jacobo? México. México, excelente. Entonces, fíjense que aquí en estos valores me va diciendo, y en dependencia también del tamaño de la barrita, bueno, voy encontrando cuáles son esos valores. ¿Listo? También puedo hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos más se leen en Francia que en Chile? También puedo decir cuál es la diferencia, y cuando hablo de diferencia, y esas son terminologías matemáticas que me hablan de operaciones matemáticas que puedo realizar. ¿Cuál es la diferencia o cuánto necesita leer o cuánto el promedio debe ser
para alcanzar los niveles de Canadá en el caso de Perú, ¿sí? O sea, yo puedo hacer muchas preguntas a partir de un gráfico de barras. ¿Listo? Entonces vamos a ver el próximo video también referente a estos temas tan interesantes. Gráfico de barra, y vamos a empezar a ver otros conceptos acá muy importantes para el estudio de esta parte que tiene que ver mucho con estadística. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa con este video y qué es lo que nos propone la profe. Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. La clase pasada hicimos un repaso de geometría. ¿Cuántas respuestas correctas obtuviste? Hoy aprenderemos el concepto de estadística. ¿Estás listo para saber más de este tema? Presta mucha atención al siguiente. Claro, ¿por qué vamos a hablar del tema de estadística? Porque estadística es esa rama de la matemática que también me permite poder utilizar gráficos de barra y también, por supuesto, representar porcentajes. Entonces, vamos a empezar mirando qué cosa es la estadística y por qué es tan importante estudiarla en matemática. Siguiente escenario. Doña Cleo compra la misma cantidad de refrescos semanalmente para vender en sus abarrotes. Ella se ha dado cuenta que los refrescos de vainilla y limón son los primeros en venderse y que sus clientes continúan preguntando por ambos sabores el resto de la semana. Doña Cleo decidió hacer un conteo de los refrescos vendidos hasta el miércoles para ver si es necesario hacer un cambio en los sabores que vende. La información puede verse en la tabla que aparece en la pantalla. ¿Qué podemos decir de los resultados que obtuvo Doña Cleo? Ok, aquí muy importante que tengamos en cuenta que cuando vamos a hacer conteos, ¿cuántos se vendieron en tal día? ¿Cuántos se vendieron en tal otro día? ¿Cuál es el promedio mayor? Fíjense que estamos haciendo procesos de conteo. Hay que contar y sacar una información numérica. Entonces, por ejemplo, aquí nos están hablando de sabores de refresco, como también pueden ser diferentes prendas en una tienda. ¿Cuántas unidades existen al inicio de la semana y cuántas unidades vendidas hay hasta el miércoles? Son los datos importantes que yo voy a sacar. Mi pregunta es, ¿qué pasó con el refresco de sabor vainilla? ¿Qué pasó con sabor de refresco vainilla? ¿Qué pasó con la vainilla? ¿Qué dice Mariel? De que desde el viernes, o sea, en el principio tenía 15 y hasta el miércoles las vendieron todas. Exactamente, dice unidades vendidas hasta el miércoles, quiere decir que se vendieron todas. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el sabor por acá de fresa? Jacobo, ¿qué tú crees que pasó con el refresco de sabor fresa? Que al principio tenía 15 Muy bien. y hasta el miércoles solo vendieron 6. ¿Y cuántas le faltan por venderse? 9. Perfecto. Entonces, fíjense lo interesante de este tipo de conteo. Me permite saber cuántas he vendido y cuántas me quedan. ¿Qué pasó con el de limón, por ejemplo, Mariel? Con el también se vendieron todos hasta el miércoles. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos entendiendo. Entonces, vamos a ver qué nos propone la profe. Cleo, todos los refrescos de vainilla y limón ya habían sido vendidos a mitad de la semana. La tabla también nos muestra que los refrescos que se venden menos son los de naranja y fresa. Según la información que aparece en la pantalla, ¿cuántos refrescos vendió Doña Cleo hasta el miércoles? Bueno, ¿cuántos refrescos vendió? Pero fíjense algo también muy interesante, y es que los datos aparecen en tablas. O sea, yo primero hago mi conteo y lo represento en tablas. Entonces, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuántos refrescos vendió Doña Cleo hasta el día miércoles? ¿Qué tengo que hacer para poder saber la cantidad de refrescos que vendió Doña Cleo hasta el día miércoles?
¿Qué dice Jacobo? ¿Qué tendría que hacer para saber la cantidad de refresco que vendió doña Cleo? ¿Vuelvo a diseñar la pregunta o lo entendemos? ¿Cuántos refrescos vendió doña Cleo? ¿Qué tengo que hacer para saber la cantidad de refresco que vendió doña Cleo hasta el día miércoles? Una suma. Sumar todos los totales. Perfecto, yo debo sumar todos los totales de los refrescos que se vendieron hasta el día miércoles. ¿Listo? Entonces, si yo hago la sumatoria de las unidades vendidas hasta el miércoles, ¿el resultado cuál sería? El total, ¿Sí? ¿Qué dice Mariel? ¿Cuánto sería? ya doy todo. Cinco, 50, perdón. 50, correcto. Aquí podemos, es una sumatoria muy sencilla, ¿verdad, Mariel? Y podemos hacerla de la siguiente manera. Perdón, podemos hacerla de la siguiente manera. 15 más 15, 30, más 10, 40, más 10, 50. Es muy sencillo. Acuérdense que para hacer una suma no necesito obligatoriamente hacerla de arriba hacia abajo, sino que puedo ir tomando parejas de números y puedo hacer la sumatoria total porque la adición cumple la propiedad que se llama asociativa. Puedo unir o agrupar los números que quiero ir sumando. Y es una manera para aprender a calcular de una manera más rápida. Correcto, 50 refrescos. La estadística utiliza tablas para registrar los datos que se representan en gráficos. La estadística surge de la necesidad de analizar y resumir la información para poder comprenderla y con ello tomar mejor nuestras decisiones. ¿Sabes lo que hará doña Cleo con la información que obtuvo de la tabla? La siguiente semana pedirá 10 refrescos menos de naranja y fresa y 10 refrescos más de vainilla y limón. Esta decisión hará que las ventas de doña Cleo no se vean afectadas. Pero la estadística no es solo útil en una tienda de abarrotes. Se utiliza en muchas áreas como la economía, medicina, biología, sociología, etc. La estadística es tan importante que la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas ONU, estableció desde 2010 que el 20 de octubre de cada 5 años se debe conmemorar el Día Mundial de la Estadística. Buen trabajo. Sigue aprendiendo más del tema en la página 227. Bien, tenemos un día, el Día Internacional de la Estadística, Día Mundial de la Estadística, el 20 de octubre de cada 5 años. ¿Listo? Es el Día de las Estadísticas. Es un proceso, es una rama de la matemática que es muy, muy interesante y muy bonito. Entonces, ya hemos aprendido dos cosas para yo conocer o tener en cuenta elementos estadísticos, primeramente tener una tabla donde yo haga un conteo de elementos y luego lo pueda representar. Cuando yo lo represento, puedo tomar decisiones, puedo saber o sea, por ejemplo, qué prenda de vestir se vende más, o puedo saber cuál es la película en este momento que los chicos les gusta ver más, y puedo de ahí sacar muchas conclusiones, muchas conclusiones. Entonces, vamos a mirar el otro video que nos habla también del tema de estadística para entrar en el tema de porcientos. ¿Listo? Entonces, preparados, atención. Son muchos videos hoy, entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo con toda la información. Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. ¿Recuerdas lo que vimos la clase pasada?
Aprendimos que la estadística surge la necesidad de analizar y resumir la información para poder comprenderla y con ella tomar mejor nuestras decisiones. Hoy seguiremos aprendiendo más del tema. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. ¿Cómo es el clima en el lugar en donde vives? ¿Sabías que durante siglos el hombre ha estudiado la atmósfera, tratando de comprender su comportamiento? La meteorología es la rama de la ciencia que estudia el estado del tiempo. Esto es importante para la clase de hoy, porque el clima es la estadística del tiempo atmosférico. Esta ciencia evalúa los patrones de variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación y otras variables meteorológicas de un determinado lugar por periodos largos, normalmente de 30 años. Presta atención a la gráfica que aparece en la pantalla. En esta se muestran las 10 ciudades de Estados Unidos con mayor cantidad de días lluviosos por año. Aquí hay algo interesante y fíjense que la gráfica de barras o el gráfico de barras, las barras ahora no son verticales, sino que las barras son horizontales. Pero también yo puedo hacer una lectura a partir de la información recolectada de los promedios de días lluviosos por año, ¿vale? Entre 1981 y 2010. Leamos la gráfica juntos. ¿Cuáles son las dos ciudades en las que más llueve? Así es, Rochester y Buffalo, Nueva York. En ambas ciudades llueve en promedio 167 días al año. ¿Te imaginas? Las personas que viven ahí deben tener sus paraguas siempre a la mano. Llueve casi la mitad del año. Ahora, quizás te preguntes, ¿para qué sirve esta gráfica? Saber esta información climática es muy importante para tomar decisiones en el ámbito de salud público, riesgo en las calles, agricultura, pesca, gestión del agua, turismo, transporte y energía. Estos sectores necesitan esta información para planificar sus actividades. Investiga cuántos días al año llueve en tu ciudad y en 3 ciudades del mundo. Contesta también la página 228 de tu libro para seguir leyendo. Bueno, ese es un dato importante que podamos tener en cuenta. Esto me gusta muchísimo, sobre todo porque a veces, por ejemplo, no tenemos idea de lo que está pasando. Vivimos los días y no nos percatamos de los días que pasan de pronto donde está lloviendo constantemente o no llueve, ¿sí? Los que vivimos en Bogotá sabemos que, por ejemplo, es una ciudad que constantemente llueve. Es posible que prácticamente de la semana puede estar lloviendo toda la semana o puede estar lloviendo 3 días, 4 días a la semana. Se pueden hacer también estos procesos cuando, por ejemplo, queremos analizar qué pasa en el mes. Por ejemplo, si yo tengo un mes que quiero conocer en cuál mes del año llueve más. ¿Qué dice Mariel? Profe, yo tengo una aplicación en el computador que me deja saber eso. Y Sí, supuestamente para aquí donde yo vivo, solo va a haber un día soleado en todo el mes, ¿En dónde vive Mariel? en Metrópolis. Ah, ok. Y por acá, mi otro estudiante favorito, Jacobo, ¿en qué ciudad vive? ¿Aquí en Bogotá? No, yo vivo en un pueblo llamado La Primavera, que es en el Bichada. Oh, excelente. ¿Y mucho calor? ¿Mucho calor? Sí, pero Ah, bueno, entonces es muy chévere que ustedes puedan hacer el ejercicio. Por ejemplo, si tienen un almanaque, si tienen un calendario, que puedan mirar qué pasa, porque a veces, por ejemplo, María, sucede que el Instituto de Meteorología nos dice que el día de hoy va a llover y resulta que no llovió, ¿sí? ¿No les ha sucedido eso? Que a veces decimos, sí, hoy no salgamos porque va a llover. Pues acá en Bogotá pasa que a veces uno dice, hoy sí va a llover, hoy sí va a llover. También hay una aplicación en el celular que nos ayuda a mirar, déjame ver si se las puedo mostrar por acá. Por ejemplo, en mi celular yo tengo una aplicación que me muestra qué va a pasar en el día. Bien, entonces yo puedo determinar, bueno, listo, significa que ahora a las 11 hace sol, después va a ser otro poquito de sol, ¿sí? Pero yo puedo ir revisando qué va a pasar el resto de los días, inclusive por horas, ¿listo? Pero a veces no coincide. Por ejemplo, puede ser que digan que hoy hasta las 12 va a estar el sol hermoso, pero sucede que a la 1 dice que va a llover, pero puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, como es nuestro Dios es el que controla el tiempo,
Entonces, si queremos hacer un ejercicio chévere nosotros, podemos en un calendario ir llevando realmente el registro de qué pasó. Y de ahí podemos analizar cuál fue el mes que más llovió. De pronto en el mes de abril, en el mes de mayo o en el mes de octubre fueron los días que menos llovió. Entonces, poder recoger esa información. ¿Listo? Listo. Entonces, continuamos. Vamos a ver qué pasa ahora con el porciento. Hasta ahí vamos bien. Es un ejercicio muy sencillo. Y este proceso de encontrar los datos, los gráficos, es muy chévere. Pero resulta y acontece que la parte de estadística o la rama de la matemática, en este caso la estadística, también utiliza elementos que tienen que ver con porcientos. O sea, yo voy a poder representar porcientos, pero ¿qué cosas son los porcientos o cómo yo represento los porcientos? Entonces, vamos a ver qué cosa es el porcentaje. ¿Listo? El porcentaje. Es uno de los conceptos que generalmente trae muchas dudas, así que por favor vamos a prestar mucha atención. Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. La clase pasada aprendimos unos trucos muy divertidos para hacer con la calculadora. ¿Creaste tu propia adivinanza con las letras que te di? ¡Bien hecho! Hoy vamos a aprender un tema nuevo, el porcentaje. El porcentaje significa una parte de 100, es decir, una medida que representa una parte respecto a un total dividido en 100 unidades y se indica con el símbolo que aparece en la pantalla. Por ejemplo, si tenemos 100 pizzas y decimos que el 60% son de pepperoni, queremos decir que de cada 100 pizzas, 60 son de pepperoni. El número de elementos no siempre será 100, así que hoy te enseñaré un método muy eficiente para calcularlo. Presta mucha atención al siguiente problema. Mi amigo Carlos vivió una historia muy divertida en sus vacaciones en Suiza. En aquel lugar hace mucho frío. La temporada de nieve dura 4 meses. Él y su familia decidieron ir a una estación de esquí el primer día. Durante todo el camino, su hermano le recomendó a Carlos comprarse unas botas para la nieve en cualquiera de las tiendas de la ciudad pequeña donde estaban quedándose. Pero Carlos le dijo que no serían importantes. Y al llegar a la cima mojó sus calcetines en la primera oportunidad. Así que tuvo que comprarse unas botas para evitar que sus pies se congelaran. El problema es que los precios eran más elevados al llegar a la estación de esquí. Al ir a una tienda se encontró con las siguientes botas de nieve. Si las botas de $400 tenían un descuento del 25%, ¿qué botas son las más baratas? Lo primero que tenemos que entender es que los $400 representan el 100%. Observa la tabla que aparece en la pantalla. La tabla nos permite entender que el 25% es una cuarta parte de un entero. Las botas con el 25% de descuento harán que Carlos solo pague $300. Excelente. Pero, ¿sabías que existe una forma más sencilla de saber lo anterior? Para eso necesitaremos hacer una regla de 3. 25% significan 25 de cada 100. Así que el planteamiento sería, si de 100 tengo 400, de 25 tengo, multiplicamos 25 por 400 teniendo 10,000. Al dividirlo entre 100 obtenemos que el 25% de $400 es 100. ¡Bien hecho! Con el porcentaje podrás calcular el valor que debes dejar de propina en un restaurante, calcular descuentos de prendas de vestir, descuentos en hoteles, pasajes o promociones. Contesta la página 239. ¿Listo? ¿Qué les pareció? ¿Muy rápido? No, profe. Te Entendí. cuento algo chistoso. Sí. Ayer por la noche fui al supermercado con mi mamá y justo estaba calculando los descuentos. ¡Wow! Excelente, excelente. Pues lo más importante que tengamos en cuenta acá, a mí me gusta mucho este tema, sobre todo cuando voy a comprar, ¿no? Es algo que me gusta también realizarlo y lo vamos a ver en la vida muchísimo también cuando aplicamos unas encuestas, cuando aplicamos de pronto, queremos saber qué por ciento de niños de un colegio prefieren el Gym Day que una salida pedagógica, ¿sí? Si queremos saber qué por ciento de personas reciben un recibo del agua
por menos de 200.000 pesos que otras personas. O sea, podemos hacer muchos cálculos y podemos comparar y revisar datos. Y a partir de ahí, claro que sí, tomar decisiones. Entonces, porque igualmente si te dan un descuento, tú quieres saber, tú vas a tomar una decisión, si vas a coger un producto o el otro. A partir del descuento, pues yo puedo revisar si me favorece o no comprar ese artículo. Entonces, es muy importante que aprendamos también la importancia de este concepto. Este primer video nos habla sobre todo de lo que representa. Recuerden que de 100 unidades, que es lo que dice la profe en el video, yo voy a tomar 60. Entonces, ¿qué por ciento representa o qué es lo que representa? ¿Vale? Vamos a ver el segundo video porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. Muy rápido. El día de hoy estaba bastante rápido. Y este es el último video. Luego que terminemos este video, quiero nuevamente hacer una explicación en cuanto al porciento, sobre todo para calcularlo, ¿listo? Que podamos hacer ese ejercicio y lo podamos interpretar de manera fácil. Y quiero que revisemos la regla de 3 que nos habla en el video anterior. Voy a abrir un poquito más para que se vea más grandecito. Listo. Hola, bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. La clase pasada aprendimos acerca del porcentaje. Recuerda que el porcentaje significa una parte de 100 y se indica con el símbolo de por ciento. Hoy vamos a seguir aprendiendo más del tema. Presta mucha atención a cada ejercicio. En el supermercado me encontré con las siguientes ofertas. ¿Qué compra me hará ahorrar más dinero? ¿Llevar 4 yogures o 4 litros de leche? A o B. Ok, aquí me está diciendo, ¿qué compra me hará ahorrar más dinero? O sea, aquí tengo que mirar en ambos casos en donde puedo pagar menos, porque si pago menos, pues puedo ahorrar más dinero. Me es muchísimo mejor comprar 4 yogures o 4 litros de leche. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta en este sentido? Dice que aquí tengo 2 por 1 y aquí tengo 15 menos 30%, 35. Vamos a ver de qué se trata este ejercicio. La respuesta correcta es el inciso B. Vamos a comprobarlo. Al llevar 4 yogures, 2 me saldrán gratis, es decir, no pagaré 15 pesos de 2, lo que me permitirá ahorrar 30 pesos. Para sacar el precio de la leche, usemos la regla de 3 que te enseñé en la clase anterior. Por 4 litros de leche tendría que pagar 140 pesos. Ahora averiguemos el precio con el descuento. Recuerda que 30% significan 30 de cada 100, así que el planteamiento sería, si de 100 tengo 140, de 30 tengo, multiplicamos 30 por 140, obteniendo 4.200. Al dividirlo entre 100, el resultado es 42. Ahora solo restamos 42 pesos al precio de las 4 leches. 140 menos 42. Comenzamos restando 0 menos 2. Como no podemos realizar la operación, pedimos un número prestado, al de la izquierda, que se convierte en 3 al prestado. Restamos 10 menos 2, que es 8. Pasamos a la siguiente hilera y pedimos prestado el 9. 13 menos 4 es 9. El resultado son 98 pesos. ¡Buen trabajo! Observa las promociones que aparecen en la pantalla. Imagina que vas a comprar 3 paquetes de galleta y de chocolate y una caja de galletas. ¿Cuánto te ahorrarás al comprar los productos? Realiza el ejercicio de tarea y contesta también la página 240 de tu libro. Hasta la próxima clase. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Muy rápido o quieren volver a ver la explicación? Para mí está bien, profe. Bien, entonces, yo, por ejemplo, ahí cuando voy a determinar el porciento, vamos a buscar un ejercicio que quiero que miremos. Que quiero que miremos para poder determinar el porciento, porque me parece muy interesante que podamos hacer, bueno, pues acá tengo, ¿sí? Aquí tenemos la idea clara. Por ejemplo,
Cuando yo voy a realizar el porcentaje, tengo que tener en cuenta las unidades que se toman de cada 100. Si tenemos, por ejemplo, una cuadrícula, yo creo que por acá tenía unas cuadrículas. Bueno, si yo tomo, por ejemplo, 100 unidades, quiere decir que por acá voy a tomar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 por acá, 10 hacia abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Tengo estas 10 unidades. Perdón, acá. Si miramos la cuadrícula, ahí tenemos 100 cuadritos. 100 cuadritos, ¿listo? Yo voy a hacerle las divisiones para que lo tengamos mejor claro acá. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Y el porciento me va a decir, bueno, si yo tengo 100 unidades y tomo, por ejemplo, 58, pensemos, voy a ir un poquito rápido, entonces pues me disculpan que de pronto las rayitas no me queden como muy derechitas. Entonces, tengo esta cuadrícula y así sucesivamente, y yo necesito, aquí hay 100 unidades o 100 cuadritos, ¿sí? Si yo tomo, por ejemplo, 58, y esto tiene que ver también mucho con el tema de fracciones que ustedes también trabajaron en grado tercero, en grado cuarto, también trabajaron, me imagino que en los primeros trimestres, los primeros bimestres del año también estudiaron algo de fracciones. Pues esto es una fracción decimal, es una fracción decimal. Me está diciendo que tengo 100, perdón acá, 100 sobre 100. O sea, para yo saber la cantidad de cuadritos que tengo acá, que completa la cuadrícula completa, serían 100 sobre 100. Si yo tomo todos, en este caso tenemos una unidad, que sería la cuadrícula completa. ¿Listo? Es la cuadrícula completa, es esta unidad. Los 100 cuadritos, el total que aparece de cuadritos. Y si los tomo todos, pues entonces estaría tomando la cuadrícula completa. Pero ¿qué pasa si yo lo que voy a tomar son 58? O sea, vamos a pensar que voy a tomar 58 de esas 100 unidades. Pues sencillamente yo voy a contarlas. Yo voy a contarlas, vamos a pensar que tengo acá, voy con otro color, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como hay 10, yo puedo bajar hacia abajo 5, ¿verdad? Entonces sería esta que está acá, esta. Y voy a ponerlo completo para que 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 50, ¿sí o no? 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58. O sea, que en total voy a coger todas estas cuadrículas que están acá. Todas estas cuadrículas que están acá. ¿Listo? Entonces, como tengo 58 sobre 100, pues entonces esta que está acá es lo mismo que decir el 58%. 58%. O sea, es una cantidad de 100. Y este es el símbolo que se utiliza para poder determinar el porciento. Es muy importante reconocer la representación gráfica porque de esa forma podemos también entender qué pasa con el porciento. Vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿qué pasa con el 65% de 250? Por ejemplo, yo tengo quiero determinar el 65% de 250. Y vamos a ver la regla de 3, qué es lo que nos dice, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? A interpretar. Yo tengo que aprender a interpretar. Entonces, en ese caso, ¿qué yo digo? Bueno, pues la profe lo pone diferente, yo lo voy a poner de la siguiente forma que me parece muchísimo más fácil. Por ejemplo, siempre yo pongo el total. Para mí, esto es como una fórmula, me la enseñaron hace muchísimo tiempo. Voy a ponerlo con esta letra. El total va a representar mi 100%. 100%. ¿Listo? Para hacer la regla de 3. Yo la hago diferente, pero es lo mismo que la profe está haciendo.
Mi total es el 100%. La profe lo pone al revés. ¿Listo? Y la parte que quiero conocer, la parte, lo voy a poner con minúscula, va a representar, o de esa parte, yo quiero determinar el porciento. Esta es una fórmula que se utiliza también para determinar el porciento y es muy sencilla. Si yo quiero determinar entonces el 65% de 250, ¿cuál es el total? ¿Cuál es el total? ¿Quién sería el total? ¿El 65 o el 250? 260, El 250. 250. Listo. 250 va a representar mi 100%. ¿Listo? Pero yo quiero saber ahora qué parte representa el 65%. Por eso, como yo no conozco esa parte, pues yo la voy a poner con una X. Y de esa parte o de esa cantidad, como quiero saber, lo que yo necesito saber es el 65%. Entonces hay algo muy interesante y es que yo debo saber ubicar los números. Por ciento debajo de por ciento, la parte debajo del total. Y de esta manera yo puedo hacer el proceso. ¿Cómo hago la regla de 3? Pues la regla de 3 es muy sencilla. Multiplico 65 por 250 y se lo divido a 100. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría entonces el ejercicio? Si yo multiplico 250 por 65, el resultado sería, vamos a poner nuestra calculadora mágica por acá, dice que 250, si lo multiplicamos por 65, vamos a tener como resultado 16.250. Si lo dividimos entre 100, el resultado, ay, ¿por qué no me dio el resultado? 16.250 dividido entre 100. Me da 162,5. Entonces, el 65% de 250 sería 162,5. ¿Listo? ¿Cuál es la dificultad que aparece en este tipo de ejercicio? La dificultad generalmente está en ubicar lo que me está pidiendo el ejercicio y los valores que necesito. Yo puedo ponerlo de esta manera, como también puedo ponerlo invertido, 100 debajo del 65, 250, la X. ¿Qué me pueden pedir? Bueno, me pueden pedir la parte, pero también me pueden pedir, por ejemplo, qué por ciento representa o qué por ciento representa 25 de 75, ¿sí? Entonces yo puedo, en dependencia del ejercicio y en dependencia de lo que me pidan, yo aplico la regla de 3 y para ello siempre utilizo esta fórmula matemática que es mucho más fácil para poder entender el concepto de porcentaje. ¿Vale, chicos? Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna No, duda? profe. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a hacer, porque hoy el tiempo se nos ha ido muy rápido, pues entonces, Mariel, nos queda pendiente resolver los ejercicios y me gustaría, en lo posible, que Jacobo me pudiera hacer esta actividad. Por favor, que si me puedes hacer esta actividad luego en casa. Por ejemplo, el 22, calcular el 22% de 28. ¿Listo? 22% de 28. Por ejemplo, también el 14% de 16. Y el 19% de 24. Son 3 ejercicios para que puedan hacer y para que puedan fortalecer el proceso y puedan revisarlo. También me gustaría que pudieras, no, voy a poner 5. Otro ejercicio, por ejemplo, ¿cuál es el porciento? Vamos a ponerlo por acá.
por ciento de 45 de 80. ¿O cuál es el por ciento que representa por ciento de 45 de 80? O sea, vamos a escribirlo diferente para que se entienda mejor. Determina el por ciento. Y aquí lo que vamos a hacer es determinar el por ciento 45 de 80, 116 de 40. ¿Listo? ¿Cuál es el por ciento que representa? 116 de 40 y 5 de 16. 5 de 16. ¿Listo? Entonces, para que puedan solucionar este tipo de ejercicios, recuerden siempre utilizar la fórmula y de ahí sustituir los valores y aplicar la regla de 3. ¿Vale? Entonces, ese para que lo puedan hacer en casa y como Jacobo no tiene el libro, pues puede aprovechar y hacer algunas actividades también en casa para fortalecer los procesos. ¿Ya lo copiaron, hijos de mi vida? Sí, señora. Ya lo estoy copiando, Bueno. ya casi termino. Bueno, entonces, en lo que vamos terminando, entonces, recordar la importancia de las gráficas, recordar la importancia de todos los procesos que hacemos en matemáticas, sobre todo para la vida, y es muy chévere que también en familia puedan aprender a interpretar cuando van de compra, sobre todo ahora los fines de semana, cuando se hacen compras, por ejemplo, para fin de año, regalos de cumpleaños, podamos ver cuáles son los productos de mejor calidad, pero que también tengan ciertos descuentos, con vistas a siempre poder ahorrar y poder tener una buena administración de nuestras finanzas. ¿Listo? Entonces, vamos a cerrar el tema de hoy con nuestra oración. ¿Listo? Vamos a dejar por acá y vamos a ver. ¿Listo? ¿Me ayudan a la oración? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué dice Mariel? ¿Me cerramos con la oración? Ah, por acá Jacobo va a hacer la oración final. Excelente. Listo, Jacobo, te escuchamos. Dios Padre Celestial, gracias porque pudimos conectarnos a esta clase, gracias por los pedidos, gracias porque pudimos estar por los compañeros, por la profesora. Gracias que nos vaya mejor en las siguientes clases, señora, que nos vaya bien en los talleres. Bendice los estudios, bendice a los compañeros, Dios. Por favor, que mañana sea mejor, que mañana sea mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, muchachos, terminamos entonces la jornada esta semana, ¿sí? Fue un placer inmenso poder tener y compartir con ustedes esta semana. Espero que prontamente nos podamos volver a ver y que podamos seguir continuando el proceso de matemática. Entonces, los felicito por su buena disposición, los felicito porque han querido, por el ánimo y les deseo de aprender. Nos vemos y bueno, que mi Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo inmenso. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, María. Chao. Chao. Chao.